un reporte que nos acaba de generar el activista chileno Felipe Sierra Utman, quien está actualmente en Turquía, si no me equivoco, y nos entrega un reporte sobre esta situación que yo les reseñaba. 10 activistas que han sido detenidos y han sido actualmente están desaparecidos. No hay información sobre su paradero. Y bueno, te quería invitar, querido Pablo, a que escucháramos el reporte y luego pudiéramos hacer un comentario sobre las implicancias también geopolíticas de todo esto que está ocurriendo. Así que partamos con el reporte que nos llega. Mira, acá se los comparto. Te comento un poco lo que ocurrió los últimos días y lo que me llevó, digamos, a restarme de ir en la avanzada en la que fueron los 10 chicos que fueron detenidos, raptados, secuestrados por, digamos, el ejército libio del Este. Resulta que los días previos al último intento de cruzar por la frontera, se realizaron 2 intentos, ¿vale? Uno con una ambulancia, el cual logró llegar a la frontera y donde entregaron una carta. En ese sentido se le dio un ultimátum o se les pidió, digamos, un tiempo a Libia del Este que pudieran responder eso para poder activar las negociaciones o reactivar las negociaciones con la Media Luna Roja Libia para poder entregarle la ayuda humanitaria y que la llevaran a la frontera con Egipto y posteriormente a Rafah, porque no nos estaban dejando pasar. Al no haber respuesta, se decidió mandar a otro contingente. Ese contingente que fue avisó que ya había cambiado la actitud, que la policía o el ejército, digamos, era muy prepotente y que ni siquiera lo recibieron, sino que lo sacaron prácticamente a la fuerza o con una actitud bastante negativa. En ese sentido, a esto se le sumaba la información de que estaba circulando mensajes de WhatsApp y en redes sociales con amenazas hacia el convoy, de que nos iban a esperar las tribus, de que a las tribus le habían pagado Israel para que nos agredieran, tribus y clanes y milicias, digamos. Y además tuvimos confirmación por parte de los turcos de que las amenazas eran reales. De hecho, de repente veíamos las camionetas turcas que venían al campamento para sacar a la gente y para persuadir a que los turcos se fueran. Todas estas cuestiones, digamos, fueron discutidas. Yo, en lo personal, junto a un par de compañeros, hicimos énfasis en que la situación de seguridad estaba complicada y que ya estaba confirmado el tema de la amenaza y que no se podía continuar con la misión, de que era mejor volver a Trípoli y mandar la ayuda por mar hacia Egipto. Lamentablemente se decidió otra cosa, decidieron ir por tercera vez a la frontera y ese día, digamos, yo me resté de ir y así también un grupo como de 10 o 15 turcos decidimos volver hacia Misrata, que es otra ciudad que está cercana, y nos llevaron a una mezquita que estaba por ahí donde podíamos tener, digamos, señal, porque lo otro que también quiero destacar es que en el campamento donde estábamos, que era básicamente una gasolinería abandonada, no había señal, puesto que cuando llegamos, al parecer, las fuerzas de Libia del Este habían interrumpido la señal con sistemas, digamos, de onda, no teníamos internet ni nada, solamente a través de Starlinks, que no todas las personas tenían acceso. Entonces estábamos incomunicados y decidimos volver como soporte en caso de que ocurriera algo. Y cuando estábamos allá nos enteramos que se había perdido contacto con los compañeros y nos devolvieron al campamento. El tema es que al otro día nosotros decidimos irnos junto a los turcos debido a que ya el tema de seguridad era insostenible y se había confirmado lo que esperábamos, el peor de los escenarios.
y no tenía sentido seguir esperando en la mitad de la nada sin internet que liberen a los muchachos. Entonces decidimos volver. La mitad de la delegación turca, digamos, me dijo si que quería volver con ellos, no había problema, nos esperó el cónsul en el aeropuerto, o un funcionario, digamos, de consular, no sé qué cargo tenía específicamente, y llegamos a Estambul, llegué a Estambul con ellos, y con la delegación de Turquía. Mientras estábamos en el vuelo y llegamos a Estambul, nos enteramos de que fuerzas militares habían entrado al campamento, roto alguna de las carpas, expulsado a la gente por la fuerza y obligado a que se fueran para Trípoli. Y ese, digamos, es como el contexto que ocurrió después. El campamento no resistió nada, posteriormente al secuestro, y el ejército libio parece que del oeste, en este caso, porque no estaban identificados, expulsó a la gente para que se fueran a Trípoli y dejaran abandonar a la frontera. Entonces las personas tuvieron que arrancar prácticamente con lo opuesto. Hubo violencia física y aún no hay ningún tipo de información respecto a nuestros compañeros. Ya van más de 48 horas, 50 y tantas horas, y no tenemos ninguna información. Las cancillerías al menos tampoco, o no nos la han dado. Así que la situación es bastante incierta, hay incertidumbre, hay nerviosismo, angustia. Pero bueno, estoy profundamente agradecido también de la gestión que hizo Cristóbal Sandoval, de la Embajada chilena en Argelia, del consulado, también el cónsul de Argentina, de Mendoza, y la cónsul que está en Ankara, que me ayudaron, digamos, en todo este proceso y me estuvieron acompañando. Cabe destacar de que el consulado chileno en Ankara se contactó también con el Ministerio de Relaciones de Turquía y estaban informados de que yo iba con la delegación turca, la cual, digamos, me extendió la mano desde el día 1. Así que, bueno, ese es el contexto. Espero que los chicos puedan ser liberados lo antes posible y que estén sanos y salvos. Bueno, te comento un poco lo que ocurrió los últimos días. Oye, Pablo, ahí escuchábamos el reporte que nos acaba de enviar Felipe Sierra Utman, que es un ciudadano chileno, ¿verdad? Que está actualmente en Turquía y nos hablaba de este secuestro y desaparición de 10 activistas en Libia. Pablo, tú ya habías escuchado este reporte y también Felipe te hizo a través, en otro audio que yo te hice llegar una solicitud. Dijo, ¿quién mejor que Pablo para explicar Libia? O sea, ¿en qué lugar o territorio es que ocurre este secuestro, esta desaparición, que está en curso, ¿verdad? Esta es una noticia en desarrollo, y creo que ahí, y ahí te cedo la palabra, Felipe da una pista y dice, mira, estos grupos, o los grupos que eventualmente podrían estar involucrados en esto, o no eventualmente, sino que Felipe los indica directamente, tribus y otros grupos serían financiados, enviados por Israel, digamos. Te cedo la palabra, Pablo. Bueno, gracias, Nico. Bueno, conozco a Felipe, ¿no? A Felipe lo conozco hace varios años. Es mucho más joven que yo, lógicamente, pero es un tremendo, yo diría más que activista, él es un defensor de la causa palestina, es un estudioso de la causa palestina. Él es licenciado en estudios internacionales por la Universidad de Chile, ha sido un activo participante de la necesidad que la Universidad de Chile tenga una actitud de vanguardia en la lucha, en la defensa por el pueblo palestino, ¿no? Bajo administraciones de rectores que, a mi entender, sobre todo con no sé si seguirá la señora Rosa de Bes, no ha tenido un papel fundamental, más bien ha sido un freno para ese apoyo, ¿no? Han preferido extenderle la mano a Ucrania que extenderle la mano con fuerza a Palestina. Y Felipe ha estado ahí, ha estado en
en las actividades que la Universidad de Chile ha realizado en sus distintas facultades. Ha estado en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde fui invitado en un par de ocasiones a exponer sobre Palestina. Entonces, Felipe, más que un activista, es un defensor y un profundo conocedor también de lo que acontece en Palestina, y a mí no me extraña que haya sido uno de los coordinadores del grupo que partió a Gaza por el lado marítimo, y él fue por tierra, ¿no? De ahí que lo que él menciona tiene que ver con Libia, con el norte africano, con el Magreb, que es una de las zonas de entrada para poder llegar a Egipto con la ayuda que ellos portaban, entre ellos ambulancias. Él era consciente de las dificultades, lo expresó incluso en entrevistas efectuadas a medios nacionales, pero al mismo tiempo demuestra su constancia, su voluntad y su determinación de ir en defensa de Palestina frente a toda circunstancia, ¿no? Él ha estado activamente en tierras de Asia Occidental, visitando, conversando y conociendo. Así que un saludo enorme a Felipe, un saludo fraterno, un gran abrazo. Me alegra en forma inconmensurable que esté bien, pero que no estén bien los 10 muchachos. No sé si tú me mandaste un listado, me parece que hay mujeres también allí, ¿no? María Paula Jiménez de Argentina, Matías Álvarez de Uruguay, Alicia Armesto de España, Domenico Centrone de Italia, Ana Margarita Franca de Portugal, Laura Kubalsala de Polonia, de Túnez, Ashraf Joya, y de Estados Unidos, Janelle Jones. Son los nombres de quienes están en este momento desaparecidos, no se conoce la situación. Y claro, cuando te menciona el tema de Libia, es porque el conocimiento de la situación en Libia, hace muchos años escribo sobre el tema, he estado en la zona, y lógicamente es un escenario muy, y disculpa que use esta perogrullada de concepto, pero es complejo, es complicado, es enrevesado, es una especie de intríngulis geopolítica enorme. Desde la invasión de Libia, encubierta, enmarcada en una especie de alzamiento en el este del país el año 2011, Libia ha tenido una fragmentación y una lucha permanente por el poder. Libia es un país rico en petróleo y en gas, por ejemplo, ¿no? Y en ese plano, indudablemente, ha despertado por siempre los apetitos, sobre todo de las potencias europeas. Estuvo dominada por Italia en algún tiempo, y parte ahí hay un mapa que tú nos presentas que efectivamente nos da cuenta dónde está ubicado Libia. Es en el Magreb africano, es decir, el norte de África, con límites con Argelia, con Túnez, con Chad, y con Sudán en la parte más sureste, y con Egipto. O sea, estamos hablando de un país enorme, un país que hasta el año 2011 era un país considerado dentro de los más de mayor progreso y desarrollo en África, con indicadores de desarrollo humano muy similares a los de países latinoamericanos. Libia no era una democracia, ¿no? Nunca fue una democracia representativa ni una democracia al estilo de lo que quieren imponer, ¿no? Fue una monarquía, y en el año 1967 lo que acontece es un golpe en el cual asume el poder Muammar Gaddafi, quien está en el poder hasta el año 2011, en que es derrocado, asesinado de una forma atroz en octubre de ese año 2011, precisamente por la OTAN, precisamente por las fuerzas de la Organización del Tratado Atlántico Norte, junto a fuerzas financiadas, armadas por Estados Unidos, financiadas y armadas por Europa, y financiadas también por estados y monarquías árabes, ¿no?
que posteriormente van a tener un tremendo influjo en Libia. Hablo de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que hasta el día de hoy siguen teniendo una presencia importante, y de ahí que haya en Libia una situación muy peculiar. Tú ves que hay 3 zonas muy delimitadas, ¿no? La zona que se llama la Tripolitania, que es la zona al oeste de Libia, la Cirenaica, que es la zona al este, donde encontramos las ciudades de Tobruk, Benghazi, y en la zona de Fezzan, que es la parte más despoblada, la parte más desértica, donde están las tribus más de migración, ¿no? Más transhumante, y la parte oeste, sin duda, donde está Trípoli, la capital, donde está Misrata, que mencionaba Felipe, donde está Sirte. Pero gran parte del petróleo está en la zona este, ¿no? ¿Y por qué te menciono el tema del petróleo? Porque indudablemente un país que tiene un gran porcentaje de desierto, un semidesierto, que es esa zona más clarita, más café claro, y una zona más fértil, que es la zona de límite con el mar Mediterráneo, estamos hablando entonces de un país que tiene en su subsuelo la riqueza principal, el petróleo y el gas. Pero además hay oleoductos y gasoductos, que son otros elementos importantes en el tema, y refinerías. Es decir, Libia representaba hasta el 2011 un elemento central de desarrollo en la región. Había más de 2 millones de personas que venían, de inmigrantes que venían principalmente de Túnez, de Sudán, de Chad, que eran mano de obra en Libia. Una Libia, te lo señalaba, con indicadores de desarrollo humano muy potentes, con cultivos incluso en la zona desértica a través de la irrigación de desalinizadoras que sacaban el agua del mar y por tanto la potabilizaban y generaban entonces riegos en esa zona. Estamos hablando de un país muy desarrollado, un país con altísimos niveles de educación. Esos indicadores de desarrollo humano tienen que ver con educación, tienen que ver con salud, tienen que ver con el aporte a la población en elementos relacionados con vivienda, por ejemplo, acceso a estudios básicos, medios y superiores. Por tanto, es un país que, además de sus riquezas, tenía la impronta de poder llegar a constituirse, en virtud de ciertas decisiones políticas, en un referente importante en la zona. Crear una moneda africana, utilizar las riquezas enormes que tenía Libia, lamentablemente centralizadas y depositadas en bancos occidentales, que fueron finalmente usurpados, robados principalmente por Italia, por Francia, por Gran Bretaña y Estados Unidos. Más de 200.000 millones de dólares en oro fueron robados a Libia, fueron robadas riquezas arqueológicas, riquezas históricas de Libia, que es en definitiva el mismo proceder que tenían aquellos invasores de civilizaciones antiguas que llegaban y arrasaban con todo, bajo argumentos absolutamente espurios, ¿no? Porque a medida que transcurren los años nos queda en evidencia que ninguno de los objetivos planteados para este país norafricano se cumplió. Nunca se trabajó en aras de lograr concretar esa idea que vendía Occidente al mundo, que la intervención en Libia era por razones humanitarias, por democracia, por ayudar a la población, por sacar de circulación a un dictador. Bueno, les recuerdo a esos que sostenían aquellas afirmaciones que en los últimos años de Muammar Gaddafi las relaciones con Europa eran estupendas, ¿no? Visitaba a Nicolás Sarkozy, visitaba a Silvio Berlusconi en Italia, se reunía con Rodríguez Zapatero en España, es decir, se reunía con los primeros ministros y presidentes de Europa, porque esa Europa estaba interesada en el petróleo y el gas de Libia, por tanto, invertir y generar allí. Pero esa inversión, la ambición, genera también apetitos imperiales, genera apetitos de dominio, de usurpación, y por tanto es esa Europa adscrita a la OTAN, mayoritariamente, es la que, bajo el impulso de Estados Unidos,
la que invade Libia, la que bombardea Libia, la que asesina a miles de libios para finalmente generar un país fragmentado. Estamos hablando de un país considerado hoy un estado fallido. Y cuando Felipe nos habla de la zona oeste, nos está hablando de una zona absolutamente dominada por milicias armadas, por grupos, por señores de la guerra, como se denomina. Es un estado fallido, profundamente fragmentado, atrapado hoy en lo que se denomina un estancamiento crónico, ¿no? Entonces, para entenderlo a grosso modo, hay una dualidad institucional en Libia. En algún momento hubo 3 gobiernos. Es decir, Libia carece de un gobierno unificado y se divide en 2 administraciones rivales que compiten por la legitimidad y además se atacan mutuamente, además de tener en Libia un grupos más bien, adscritos al wahabismo, al takfirismo, es decir, grupos fundamentalistas, terroristas, que además son aupados, financiados por estas monarquías árabes que yo te mencionaba, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. En el oeste, en esa zona del mapa donde está Trípoli, está gobernado por lo que se llama un gobierno de unidad nacional, que está liderado por un primer ministro, Abdul Hamid, que está respaldado por la ONU, por potencias occidentales, es decir, principalmente Europa, además de Turquía. Es decir, Turquía es un sostén importante de ese gobierno de unidad nacional. Y lo particular es que Abdul Hamid Beibet, que es el nombre, es ingeniero, es un empresario, es un político libio que fue anteriormente y que trabajó anteriormente con Muammar Gaddafi. Estuvo a cargo de algunas empresas estatales. Entonces, es interesante dar cuenta cómo vuelven también al poder aquellos que alguna vez sirvieron bajo la administración de Muammar Gaddafi. Y en el este, en esa zona que tú ves, hay una línea divisoria que es bien interesante eso desde el punto de vista geográfico, ¿no? Hay una línea verde que separa la zona del Magreb africano de lo que se llama el Mashrek, es decir, la zona más al levante, la zona más al oriente, ¿eh? Que es la zona de donde sale el sol desde ese punto de vista. Entonces, Magreb, Mashrek. Hay 2 zonas diferenciadas geográficamente, sin grandes diferencias desde el punto de vista de la cultura en Libia, ¿no? Sino más bien tiene que ver con una separación para dar cuenta de ubicación geográfica. Y en ese plano, en ese oeste, que te decía, donde administra el gobierno de unidad nacional, en el este, en cambio, está controlado por un gobierno paralelo que no está reconocido por la ONU, que no está reconocido por las potencias occidentales, que le llaman el gobierno de estabilidad nacional, que tiene una Cámara de Representantes, un Parlamento, pero que está dominado por el poder militar. Y el proceso de transición a la democracia que se estableció para la Libia post-Gaddafi simplemente está congelado. No hay bases constitucionales, no hay lo que se denominan reglas claras para celebrar elecciones, comicios presidenciales, legislativos, porque hay desconfianza mutua y hay un temor de esas élites que se han formado en el oeste y en el este, políticos y militares, de perder cuotas de poder. Pero cuando hablamos de cuotas de poder, no es solo cuotas de poder, es el control sobre los recursos energéticos que tiene Libia. La mayor cantidad de ellos está en el este, y ahí tú puedes ver en el mapa cómo efectivamente a través de esas manchas negras que hay ahí, eso está controlado por el gobierno del este. Y la parte oeste es menor, pero tiene oleoductos, tiene también refinería, tiene una serie de condiciones. Por tanto, ambos tienen recursos económicos con que mantener la inestabilidad. Es como miti y moto, o sea, no es igual, pero ambos tienen para comer, digamos. Entonces, claro, y tienen para comer y mantener el poder. Por tanto, nadie quiere perder ese bocado, porque además, si te fijas, la parte oeste tiene 2 grandes puntos y otros pequeños puntos.
que cuando tú les das licencia a las empresas transnacionales para explotar, para primero explorar y luego se descubren explotar, entonces ahí hay grandes cantidades, está proyectada la explotación de grandes recursos, de grandes yacimientos de gas y petróleo. ¿Qué empresas están ahí? Principalmente Exxon, Eni de Italia, Total de Francia, British Petroleum de Gran Bretaña. Pero también hay una empresa china importante en la zona occidental y una empresa también como es Gazprom a través de sus filiales en la zona. Es decir, las grandes potencias, incluyendo China y Rusia, también tienen presencia en la zona. Diferencia fundamental, los que atacaron a Libia, los que fragmentaron a Libia, no fueron ni China ni Rusia, sino que fueron los occidentales, y en el reparto, porque con anterioridad a la caída, a la ejecución, al asesinato de Muammar Gaddafi, ya habían empresas chinas y rusas. Y lo que hicieron fue establecer el compromiso de que no se tocaran los contratos ya establecidos. Pero indudablemente hay ahí separación política. Yo no hablaría de separación ideológica, ¿no? Hablaría de separación política, de control político de la zona, control territorial, control de las refinerías, control de los oleoductos, control de los gasoductos. Entonces, al mismo tiempo, tú tienes en esa zona que el control territorial, en el caso específico de la parte este, es un personaje que tiene características bien interesantes, muy, muy interesantes. Se trata de Khalifa Haftar. O sea, Khalifa Haftar es un personaje que tiene una trayectoria militar importante. Él trabajó y estuvo, fue comandante, jefe del Estado Mayor del ejército libio bajo Gaddafi. Fue uno de los hombres de máxima confianza de Gaddafi, pero en la guerra entre Libia y Chad, entre 1978 1987, Khalifa Haftar fue prisionero, fue hecho prisionero. Y lo que hizo Gaddafi en aquella oportunidad fue negar la presencia de tropas libias en el lugar, ¿no? Por tanto, lo que hizo fue abandonar a Haftar. Y lo que hizo fue desertar y fundó grupos militares opuestos a Gaddafi. Pero luego de romper con Gaddafi, lo recluta la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Le brinda protección, le brinda entrenamiento militar en operaciones de guerrilla y vivió 20 años en Estados Unidos. Adquirió la ciudadanía estadounidense. Y posteriormente, a partir del 2011, colabora activamente en los planes para derrocar a Gaddafi. Conocía al ejército, conocía a Gaddafi, conocía el terreno, por tanto, genera parte importante, regresa a Libia en 2011, y en el 2014, ante el vacío de poder que se genera, lanza lo que se llamó, fue una operación ya sin Gaddafi, ¿no? Y ya el país fragmentado, una gran campaña militar, con base en Benghazi. Ahí en el mapa, si volvemos al mapa lo podemos ver, Benghazi, ahí el puerto, en el extremo superior, donde está la línea verde, al norte está Benghazi, que es un puerto, lanza desde allí lo que llamó la Operación Dignidad, es decir, una operación destinada a tratar de conquistar el conjunto de Libia. Pero ¿bajo qué excusa? Uno, combatir a las milicias islamistas y yihadistas, ¿no? Entonces, los derrota, se convierte en un eje referencial de Libia, porque efectivamente derrota a esas milicias, pero las derrota con una ayuda, porque esas milicias islamistas eran financiadas por Arabia Saudí y por Emiratos Árabes Unidos, por tanto entran en tratos con estas monarquías para que le quitaran el apoyo a aquellas milicias, ¿no? Entre el 2019 y el 2020, lo que hace Haftar es tirar una ofensiva militar para tratar de capturar la capital libia, Trípoli, y de poner, por tanto, a ese gobierno que está allí en Trípoli, el gobierno de Unidad Nacional, que fue respaldado, está respaldado por la ONU. Sin embargo, ¿quién interviene ahí? Muy importante, Turquía. Detiene a Haftar. Y ahí te puedes explicar algo de lo que nos dice Felipe en su informe.
Es decir, las milicias militares dirigidas por Haftar, ese gobierno de la zona este, son profundamente antiturcos. Parte importante del grupo que iba a la zona estaba conformada por turcos. Por tanto, una prohibición expresa. Ustedes no pasan aquí, porque indudablemente son parte de un gobierno que nos atacó, que impidió que nosotros retomáramos el control del país. Así que en ese plano se entiende también por qué ese grupo turco, por qué el cónsul de Turquía instó a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, a retirarse de esa marcha porque indudablemente era peligroso. Y era peligroso porque se trata, insisto en el término, de un Estado fallido, donde no hay un control, no hay una supervisión, no hay posibilidad, no hay consulado en esas zonas donde tú permitas decir, voy a buscar la protección de mi cónsul allí en Tobruk, ¿no? O en Benghazi. No. Por eso, en la zona de Trípoli, en la zona de Misrata, en la zona occidental, están las embajadas, están los consulados y por tanto hay una protección mayor, pero al mismo tiempo hay una desconfianza absoluta a todo lo que significa algún grado de complejizar la situación en Libia. Libia no es un sitio seguro. Libia no representa un elemento que uno pudiese decir aquí podemos desarrollar un trabajo, ¿no? Hay una situación militar con una tregua frágil, con presencia extranjera. Se firmó un alto al fuego en el año 20, después de la operación de Haftar de tratar de conquistar Trípoli. Pero finalmente el este y el sur de Libia está bajo el control efectivo de Khalifa Haftar. Y lo que creó fue el Ejército Nacional Libio. Y el oeste más bien depende de lo que se llama, y lo llaman los analistas, una constelación de milicias, de batallones armados que están alineados con Trípoli, pero que además chocan permanentemente entre sí. Y además, algo muy importante, ¿no? Muy, muy importante. La parte oeste, yo te mencionaba que cuenta con la presencia militar de Turquía. La parte este recibe apoyo militar de los Emiratos Árabes Unidos, de Egipto. Hay una inestabilidad, por tanto, permanente. Hay una situación donde además se cruzan con milicias fundamentalistas que suelen transitar por el sur de Libia para ir hacia Chad, para ir hacia Mali, para ir hacia, sobre todo, la parte sur de Argelia. Es decir, en esa zona los remanentes de aquellos grupos terroristas que actuaban en Asia Occidental están en forma permanente actuando aún en aquella zona. Además, hay la situación económica que te describía, ¿no? Hay una disputa por el petróleo, absolutamente, y te mostraba ahí las imágenes. El petróleo y el gas representan el 90% de los ingresos del país. Y la producción de ese petróleo, producto de la guerra, producto de los bloques políticos que permanentemente están en disputa por los campos petroleros o los puertos de exportación, se utilizan como mecanismo de chantaje. Es decir, yo soy una milicia, comando una milicia, ocupo Sirte o ocupo Misrata y le exijo a Trípoli entonces que me asigne una cantidad determinada para el control de mis milicias. El gobierno de Trípoli, que es frágil, no quiere entonces tener esa situación compleja y por tanto le otorga dinero y le otorga explotación a esos grupos. Y hay tantos grupos como tantas ambiciones pueda existir. En cambio, en la zona este y sur, el control es más férreo, es más estricto, es más militar, es más bélico, ¿no? Y por tanto está más claro que el gobierno del este-sur, que es el Khalifa Haftar, puede tener el control de esta zona, porque en definitiva lo que hace es llevar a cabo no la idea de unir a Libia. Ya no está esa idea. La situación tiene un carácter absolutamente de control de zonas petroleras, control de situaciones hegemónicas, geopolíticas, hay un control territorial, hay una inestabilidad general. Prefiero explotar el petróleo y el gas que me dé, no hay un presupuesto unificado en el país, no hay indicadores que te indiquen, que te den cuenta
de cuánto es el porcentaje, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, del país, ¿no? Pero sí se sabe que está con rangos muy bajos a nivel internacional. Hay una crisis humanitaria, hay impunidad, hay una pobreza extrema. El gobierno Unidad Nacional del Oeste ha llegado a reconocer que cerca del 40% de la población libia vive por debajo del umbral de la pobreza. Un país que era el más rico de África. Un país que tenía educación gratuita, salud gratuita, vivienda gratuita, que además daba empleo al resto de países que lo circundaban. Hasta que le llevaron la democracia con misiles. Claro, claro. Esa es la democracia, ¿no? En todos los tipos de situaciones. Esa es la democracia que Occidente lleva. Y esa es la democracia que lleva Siria, ¿no? Una Siria que era un ejemplo de país laico, a pesar de los diversos grupos religiosos, había un laicismo desde el punto de vista del gobierno, de no abanderarse con ninguno de los grupos. Ese es Occidente, ese es el país por donde estaba transitando Felipe y en el cual están indudablemente estos hombres y mujeres de cuales no se sabe la situación. A mí me da la idea que conociendo ese tipo de situaciones establezcan algún tipo de rescate, que es uno de los mecanismos que utilizan las milicias para lograr la liberación de sus prisioneros. Sobre todo si hay ciudadanos de países que van a considerar que son países dispuestos a desembolsar una buena cantidad de dinero, España, Estados Unidos, ¿no? Creo que en ese sentido les puede servir de moneda de cambio, Creo que en ese sentido lamento profundamente la situación en la que están, su propia valentía y decisión y voluntad los llevó a este camino de atravesar un territorio hostil pensando que efectivamente se podía llegar a Gaza, tratando quizás de asimilar que son pueblos árabes. Así que en ese plano para mí es lamentable, pero al mismo tiempo es un orgullo que haya gente que esté dispuesto a arriesgar su integridad, de arriesgar su tranquilidad en su hogar, con la familia, estudiando y otro para estar allí y visibilizar. Eso es fundamental, ¿eh? Visibilizar. Y en ese plano destacar este tipo de decisiones.